Un niño encuentra un caballo cubierto de sangre y sigue una pista impensable. Lo que parecía un día común en el campo se convirtió en el inicio de algo que nadie podría haber previsto. Un encuentro tan extraño como perturbador desató una cadena de eventos que dejaría a todos sin aliento. Lo que descubrió después cambió todo, y aún hoy pocos se atreven a hablar de ello. «Emiliano, ¿dónde estás, niño?», gritó Teresa desde el umbral de la casa, con el delantal aún empapado por la leche recién hervida. El gallo acababa de cantar, pero el sol apenas despuntaba detrás de los cerros. La neblina aún se arrastraba por el suelo, como si el campo se negara a despertar del todo. No había respuesta. Teresa bajó los escalones de piedra con el corazón apretado. La tierra mojada crujía bajo sus guaraches y la vieja reja del corral rechinó como si advirtiera algo. El caballo gris, chaparro, la miraba inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro. «No me hagas esto otra vez, Emiliano», susurró, más para sí que para el aire. Desde la muerte de su hija el niño tenía esa costumbre de irse sin avisar, como si buscara algo que no sabía nombrar. Al cruzar el portón de madera, una sombra cruzó a toda velocidad por el sendero de maíz. Teresa giró sobre sus talones, alertada. Fue entonces cuando lo vio. Emiliano venía corriendo, los pies llenos de lodo, el rostro desencajado. Respiraba con dificultad, pero no se detenía. Cuando llegó a ella, se abrazó fuerte a su cintura. «Abuela, hay un caballo, pero está lleno de sangre». Teresa lo separó de sí y le sostuvo el rostro. «¿Dónde lo viste? ¿Te lastimaste? ¿Alguien más está contigo?» «Está en el arroyo», balbuceó el niño, solo, temblando. «Tiene sangre por todos lados». Un silencio denso cayó entre ellos. Solo el murmullo del viento entre los cañaverales se escuchaba. «Enséñame», ordenó Teresa. El camino al arroyo era estrecho y resbaloso. Teresa caminaba con paso firme, pero los ojos le escaneaban todo. Ramas rotas, huellas recientes, el zumbido insistente de los insectos. Emiliano no decía una palabra. Iba adelante, como si supiera que no podía distraerse. Y entonces lo vieron. El caballo estaba ahí, blanco, enorme. Sus patas y flancos cubiertos de sangre seca, las crines enredadas y los ojos abiertos como si hubieran visto al mismo diablo. Teresa contuvo un grito. «¡Dios bendito!». No había silla, ni riendas. El animal respiraba agitado, pero no tenía heridas visibles. La sangre no era suya. «¿Dónde está el jinete?», preguntó en voz baja, como si temiera despertar algo dormido. «No hay nadie. Ya revisé». El caballo dio un paso hacia Emiliano. Teresa instintivamente lo cubrió con el brazo, pero el animal no atacó. Solo lo miró. 1 segundo, 2, y luego bajó la cabeza. Algo se quebró dentro de ella. «Vámonos», dijo Teresa. «Esto no es normal. Vamos a avisar al comisariado». Pero Emiliano no se movió. «No podemos dejarlo aquí solo. Es peligroso. Está asustado, como yo, cuando mamá no volvió». Teresa apretó los labios. Las palabras le picaban en la garganta, pero no salieron. «Solo un rato más», dijo al fin. «Pero no lo toques. Y si algo se mueve, corremos». Esa tarde, el rumor ya se había esparcido por todo el pueblo. Algunos decían que era un presagio, otros que alguien del cerro había muerto. Nadie sabía con certeza. Pero cuando cayó la noche y Emiliano miró por la ventana hacia el camino del arroyo, supo que ese caballo no estaba ahí por casualidad. Teresa lo cubrió con una cobija tejida, acarició su cabeza y le susurró: «Mañana iremos con don Julián. Él sabrá qué hacer», pero ni ella misma estaba segura de qué era lo correcto, porque mientras el niño dormía allá afuera, el caballo volvió a relinchar, no de miedo, de advertencia, y el eco retumbó en el cerro como un susurro antiguo que acababa de despertar.
El olor a tierra mojada todavía flotaba en el aire cuando Teresa se presentó en casa de don Julián esa mañana. Emiliano iba junto a ella, apretando con fuerza el sombrero que casi nunca usaba. Caminaban rápidos, sin hablar, con esa prisa silenciosa que solo traen los asuntos serios. Don Julián, ya con más de 80 encima, salió al umbral con una manta en los hombros y mirada filosa. «¿Qué los trae tan temprano?», preguntó, entornando los ojos. «Es un caballo», dijo Emiliano adelantándose. «Blanco, lleno de sangre. No es de nadie del pueblo». El viejo no respondió al instante. Se limpió las manos en el pantalón de mezclilla y asintió con la cabeza, como si ya supiera. «Llévenme a verlo», ordenó sin más. Al llegar al arroyo, el caballo seguía ahí, inmóvil, como si esperara. Teresa sintió un escalofrío al notar que el animal no se había movido ni un centímetro desde la noche anterior. Don Julián se acercó sin miedo, con pasos firmes y mirada fija. Emiliano contenía la respiración. Teresa no apartaba la vista del monte, como si algo pudiera salir de entre los árboles en cualquier momento. «No tiene heridas», murmuró el viejo mientras revisaba el cuerpo del caballo. «Esta sangre no es de él». Emiliano tragó saliva. «¿Entonces de quién es?». «Buena pregunta, muchacho». Don Julián acarició la frente del animal. Este cerró los ojos por un instante, como si recordara algo. Entonces el viejo se irguió lentamente y los miró a ambos. «Este caballo no es de por aquí. Tiene marca, pero vieja, casi borrada, y lo que es peor, trae los ojos llenos de susto, como si hubiera visto más de lo que debería». «¿Tú crees que alguien murió?», soltó Teresa bajito. El silencio se apretó entre los tres. «No lo sé, pero si es así, alguien debería estar buscándolo». Don Julián miró hacia el bosque. «Y si no lo están buscando, eso también dice mucho». De regreso en el pueblo, comenzaron las preguntas. Primero discretas, luego más directas. Nadie reconocía al caballo, ni los de las rancherías cercanas, ni los arrieros, ni los vaqueros del rancho grande. Era como si el animal hubiera salido del monte mismo. «Quizá alguien lo abandonó», dijo un hombre en la tienda de don Lencho. «¿Y la sangre?», preguntó otro. «¿Quién abandona un caballo bañado en sangre?». Los murmullos crecieron, y con ellos el miedo disfrazado de chisme. Teresa notó cómo empezaban a mirar raro a Emiliano, como si el niño hubiera traído consigo algo que mejor debía quedarse perdido. «Déjalos hablar», le dijo a su nieto esa tarde mientras le preparaba un atole. «La gente le teme a lo que no entiende». Emiliano, en silencio, observaba por la ventana. «No creo que esté perdido. Yo creo que vino por algo, o por alguien». Teresa le acarició la cabeza, pero sus pensamientos estaban lejos, muy lejos de esa cocina tibia. Había algo en ese caballo que le daba vueltas en el pecho, algo que no lograba descifrar. Esa noche, mientras el viento sacudía las ramas del guayabo junto al corral, el caballo volvió a relinchar. Esta vez fue más largo, más hondo, como si estuviera llamando a alguien, o recordando algo que nadie más quería recordar. Esa madrugada, Teresa se despertó con el sonido de pasos en el pasillo. Se incorporó de golpe, el corazón latiéndole en las sienes. Alcanzó a ver la sombra de Emiliano deslizándose hacia la puerta trasera. «¿A dónde vas?», preguntó con voz áspera. El niño se detuvo, pero no volteó. «Está llamándome desde el bosque». «¿Qué dijiste?». «Lo oigo. Todas las noches dice mi nombre». Teresa se puso de pie de un salto, envolviéndose con el rebozo que descansaba en la silla. «No digas tonterías, no hay nadie allá afuera». Lo alcanzó, lo tomó de los hombros. «Esas cosas que dices, ¿desde cuándo las escuchas?». «Desde que apareció el caballo», susurró Emiliano, con la mirada perdida. «No es una voz normal. Es como si el viento hablara, como si el monte estuviera vivo y no quisiera estar solo».
Teresa sintió un nudo apretársele en el pecho. No era miedo, era otra cosa, algo más hondo, más viejo, como si esas palabras hubieran estado enterradas en algún rincón de su memoria. «No vuelvas a salir sin avisarme, ¿me oíste?», le dijo, más firme de lo que sentía. El niño asintió, pero no parecía convencido. Al día siguiente, Emiliano no quiso ir a la escuela. «Me ven raro, abuela». Lucía le dijo a doña Marga que estoy inventando cosas para llamar la atención. Teresa se mordió la lengua. Lucía siempre había sido una mujer dura, práctica, poco dada a creencias, pero hablar así de su nieto... «Tú no estás inventando nada, Emiliano. A veces los adultos no entienden porque se les olvidó cómo se siente tener miedo de cosas que no se ven». «No tengo miedo», dijo él serio. «Estoy seguro de que hay algo allá afuera, algo que nadie más escucha». Esa tarde, mientras Teresa limpiaba el patio, lo encontró hablando solo junto al corral. El caballo blanco lo miraba en silencio, inmóvil, como si entendiera cada palabra. «¿Con quién hablas, niño?». Emiliano se volteó lentamente. «Él me cuenta cosas que no sabe cómo decirte a ti. Dice que hubo fuego, que alguien gritaba, que alguien corrió, pero no alcanzó a escapar». Teresa soltó la escoba. El corazón le dio un vuelco. Esa imagen, el fuego, los gritos, no era nueva. Era una pesadilla antigua, una que la visitaba en sueños desde que su hija murió. «¿Quién te dijo eso?», preguntó acercándose con paso lento. «Nadie, solo lo siento, como si lo recordara, pero nunca lo viví». Teresa lo abrazó con fuerza, como si pudiera espantar con sus brazos todo lo que lo rodeaba. «Ya basta. A partir de hoy, no te me alejas del patio y nada de andar hablando solo. Ese caballo, no sé qué trae encima, pero no quiero que te arrastre a cosas que no entiendes». Emiliano no respondió, pero esa noche, cuando Teresa creyó que ya dormía, lo oyó susurrar de nuevo. «Yo te oigo, pero no sé lo que quieres que haga». La ventana se estremeció levemente, aunque no había viento. Y por primera vez en muchos años, Teresa rezó sin palabras, porque en su interior algo le decía que no todo estaba enterrado, que el pasado, de algún modo, había encontrado la forma de volver. Don Julián los esperaba en su patio, sentado bajo la sombra de un mezquite, afilando con paciencia un cuchillo viejo. El sol ya se había trepado alto y el calor comenzaba a apretar, pero el viejo ni se inmutaba. Teresa y Emiliano llegaron en silencio. El niño miraba al suelo, como si las piedras le contaran secretos. Teresa venía con el ceño fruncido y el rebozo bien apretado al cuerpo. «Volvieron rápido», dijo don Julián sin dejar de mover la piedra sobre el filo. «El caballo sigue igual», respondió Teresa. «No come, no bebe, pero no se va. Emiliano dice que escucha cosas, y yo siento cosas que no entiendo». El viejo levantó la vista. Sus ojos, opacos pero vivos, se posaron en el niño. «¿Qué oyes tú, chamaco?». Emiliano dudó, pero luego habló. «No son palabras, son imágenes. Siento miedo, pero no mío, es de él, como si me contara un recuerdo. Anoche vi fuego y un grito». Don Julián dejó el cuchillo en la mesa. «No es la primera vez que ese animal se aparece así. Hace años, cuando yo todavía montaba, lo vi en una situación parecida. Fue después de una tormenta, en la cañada». Teresa se inclinó hacia él, los ojos bien abiertos. «¿Lo reconoces?». «Sí, no por la marca que ya casi ni se ve, lo reconozco por los ojos. Nadie olvida unos ojos así. Ese caballo era de un hombre raro. Amador Rivas, ese nombre cayó como un relámpago seco». Teresa lo sintió en la boca del estómago. Emiliano no dijo nada, pero frunció el ceño, como si la palabra le supiera amarga. «¿Quién era?», preguntó Teresa. «Un forastero que llegó hace como 15 años. Decía que era veterinario, pero casi nadie lo conocía bien. Se instaló en una cabaña del otro lado del cerro.
Siempre andaba solo con ese caballo. Luego desapareció. Nadie supo más. Desapareció. Así, de la nada. Se decía que se había ido, que lo habían visto subir al tren en Santa Rosa. Pero yo no lo creo. Ese caballo volvió al poco tiempo, sin dueño, igual que ahora. Y nadie quiso quedarse con él. Decían que traía la muerte en el lomo. Emiliano levantó la mirada. ¿Y si no se fue? ¿Y si le pasó algo? Don Julián lo observó con seriedad. Es posible, muchacho. A veces las cosas no se dicen, pero se sienten. Teresa cruzó los brazos. El nombre Amador Rivas le traía ecos, como si lo hubiera oído antes, como si alguien se lo hubiera susurrado en otro tiempo, pero no lograba ubicar el momento. ¿Dónde estaba esa cabaña? Del otro lado del cerro, pasando el arroyo y la curva del Espino, ya debe estar en ruinas. El viento sopló, levantando un poco de polvo. Emiliano miró hacia el monte con una determinación que asustó a Teresa. «Quiero ir». «Ni lo pienses», le dijo ella firme. «No sabemos lo que hay allá». «Precisamente por eso», respondió el niño, «porque nadie sabe». Don Julián volvió a tomar el cuchillo y lo pasó suavemente por la piedra. «Si van, tengan cuidado. Ese cerro guarda más que árboles. A veces también guarda verdades que a nadie le gusta volver a escuchar». Teresa no respondió, pero en su interior supo que esa conversación acababa de abrir una puerta, y no había forma de cerrarla. La campana de la escuela sonó 2 veces, cortando el silencio de la plaza como un cuchillo. Teresa se apuró en cruzar la calle, con los nervios bailándole en la boca del estómago. Lucía la había citado a la salida, con ese tono seco que usaba cuando algo no le cuadraba. Al llegar, la directora ya la esperaba en la puerta del salón, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Teresa, ¿podemos hablar un momento?» «Claro», dijo ella, intentando sonar firme, pero ya intuía por dónde venía el asunto. Entraron a la dirección. El olor a papel viejo y café recalentado llenaba el aire. Lucía cerró la puerta con cuidado. «Es sobre Emiliano». Teresa se sentó despacio. No respondió. «He notado cambios en su comportamiento. Está distraído, evade las preguntas y, últimamente, habla de cosas que no tienen sentido. Voces, caballos fantasmas, fuego. Incluso les ha contado a otros niños que el monte le habla». Teresa bajó la mirada. Le dolía oírlo de boca ajena, aunque no fuera mentira. «¿Y qué quiere que haga, Lucía? El niño está procesando cosas. No ha sido fácil para él, ni para mí». «Lo sé», respondió Lucía, suavizando apenas la voz. «Pero lo que me preocupa es que tú pareces estar reforzando esas ideas. Ayer, delante de otros padres, dijiste que el caballo trae algo raro encima». Teresa la miró, sorprendida. «¿Me está juzgando por eso?» «Te estoy pidiendo que pongas límites. Emiliano es un niño sensible. Si lo dejas creer en fantasmas, no va a distinguir lo real de lo que imagina». El silencio se hizo espeso. Teresa se levantó despacio. «¿Sabes qué es más peligroso que creer en fantasmas, Lucía? Fingir que no existen, porque el miedo no desaparece solo por no nombrarlo». Salió sin decir más. El calor de la tarde la golpeó de frente, pero no era eso lo que le quemaba. Era la duda que empezaba a colarse entre los pliegues del alma. ¿Y si Lucía tenía razón? ¿Y si estaba permitiendo que Emiliano se hundiera en algo que no comprendía? Esa noche, mientras lavaba los trastes, lo observó desde la ventana. Estaba en el patio, sentado frente al caballo blanco. No hablaba, solo lo miraba, como si ambos compartieran una conversación muda. Teresa dejó caer una taza. El ruido hizo que Emiliano se girara. «¿Te pasa algo, abuela?» Ella dudó. «¿Tú estás bien, mi niño?» El niño ladeó la cabeza. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque la gente cree que estás inventando cosas, y yo no sé si estoy haciendo lo correcto». Emiliano bajó la mirada.
Luego se acercó, despacio. A veces tampoco sé si lo que veo es real, pero lo siento tan fuerte aquí. Se llevó la mano al pecho. Que no me parece justo fingir que no pasa. Teresa sintió cómo se le apretaban los ojos. Lo abrazó sin decir nada. Esa noche, cuando todos dormían, ella se levantó. Salió al patio y se paró frente al caballo. «Si tienes algo que decir, dímelo a mí», susurró. No a él. El caballo no se movió, pero levantó la cabeza y la miró. Y en ese momento, por primera vez, Teresa no sintió miedo. Sintió que la estaban eligiendo. La tarde caía lenta, empujada por un viento caliente que levantaba polvo en el corral. Emiliano había pasado horas jugando con unas cuerdas viejas en el granero, donde a veces le gustaba esconderse para pensar, lejos de las miradas y los susurros. Estaba buscando una tabla suelta que usaba como puerta secreta cuando, al mover un bulto de costales húmedos por la lluvia, algo crujió debajo. Se agachó curioso. Entre las astillas de una caja rota, sobresalía un sobre amarillento, con la esquina mordida por el tiempo. Lo sacó con cuidado. No tenía destinatario ni remitente. Solo una palabra escrita con tinta corrida. Para cuando ya no esté. Emiliano tragó saliva, se sentó en un rincón con las piernas cruzadas y abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada varias veces. Reconoció la letra de inmediato. Era la de su mamá. Aunque apenas tenía recuerdos de ella, sí recordaba cómo le leía cuentos en voz baja antes de dormir. La carta decía: «Si alguien encuentra esto, quizá ya no tenga voz para contarlo. Me están siguiendo». Desde que descubrí los papeles en el escritorio del comisariado, algo cambió. Son nombres, firmas, pagos, terrenos vendidos sin permiso, amenazas a familias que no quisieron firmar. Y Amador, él también sabía. Por eso vino a verme. Dijo que había más, pero no alcanzó a mostrarme nada. Solo dejó su caballo y me pidió que lo escondiera si algo pasaba. Emiliano se quedó en silencio, con los ojos fijos en la hoja. Sentía que algo le apretaba el pecho, como si la carta le hablara más allá de las palabras. Siguió leyendo. «Si no vuelvo, cuida a Emiliano. Él no debe cargar con esto. Pero si alguna vez pregunta, dile que busque la verdad, no lo que los demás quieran contarle». La hoja se le resbaló de las manos. El aire del granero parecía distinto, más denso, más lleno. Emiliano salió corriendo hacia la casa con la carta entre los dedos. Teresa estaba acomodando las tortillas en la mesa cuando lo vio entrar, pálido, con los ojos enormes. «Abuela, la encontré. Es de mi mamá». «¿Qué dices?». Le entregó la hoja. Teresa la leyó una vez, luego otra, en silencio. Sus dedos temblaban, pero su cara no mostraba sorpresa, solo una tristeza profunda. Como si algo que ya sospechaba por fin tomara forma. «¿Por qué no me dijo nada?», murmuró. «¿Por qué se quedó callada?». «Porque tenía miedo». Teresa lo miró. El niño estaba creciendo frente a sus ojos, empujado por verdades que ningún niño debería enfrentar. Amador le confió el caballo. Ella sabía que lo estaban siguiendo. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si la mataron por esto? Teresa se llevó la mano al pecho. Las palabras de Emiliano eran una herida nueva, pero no podía negar lo que sentía. Algo oscuro se había movido en el pasado y ahora, por fin, salía a la luz. «Necesito saber qué hizo con esos papeles», dijo Emiliano. «Lo que vio, lo que le entregó Amador». «No estás solo en esto», respondió Teresa. «Y si tu mamá quería que encontráramos la verdad, la vamos a encontrar». El caballo relinchó, como si respondiera desde el corral. Y por primera vez, Teresa sintió que todo estaba conectado, que ese animal no había vuelto por accidente, había regresado por justicia. El sol bajaba despacito entre las ramas secas del nogal cuando Teresa tocó la puerta de Doña Blanca. Había dudado en ir,
pero después de leer la carta no podía quedarse sentada esperando a que las respuestas llegaran solas. Doña Blanca vivía al final del callejón de tierra, en una casa que olía a eucalipto y pan tostado. Tenía más de 80 años, pero la memoria afilada como navaja. Cuando abrió, la miró con esos ojos claros que parecían atravesar la piel. «Sabía que ibas a venir», dijo sin sorpresa, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Teresa no dijo nada, solo entró, con Emiliano pisándole los talones. El interior era fresco y silencioso. Un gato dormía en el sillón. Sobre la mesa, una taza de café humeante. «¿Qué tanto sabías de mi hija?», soltó Teresa sin rodeos. Blanca suspiró, se sentó con lentitud y luego los miró a ambos. «Lo justo, lo que me dejaban ver. Tu hija era valiente, pero muy sola. Se metió donde no debía, Teresa, lo sabíamos, pero nadie quiso hablar». «¿Qué era ese donde no debía?», preguntó Emiliano, adelantándose. Blanca lo miró con ternura. Los terrenos, las compras, los desalojos, todo parecía legal, pero había firmas falsas, pagos que nunca llegaron a las familias. Tu mamá encontró una carpeta en el despacho del comisariado viejo. No la denunció de inmediato, quería reunir más pruebas. «¿Y qué pasó?», preguntó Teresa con la garganta cerrada. Amador Rivas apareció en ese tiempo. Se reunían en secreto. Nadie sabía si eran pareja o aliados, solo que él venía del norte y que ya traía enemigos. «¿Usted cree que lo mataron?», preguntó Emiliano con un hilo de voz. Blanca bajó la mirada. «No tengo pruebas, pero una noche vi humo desde mi ventana allá por los sauces. Al otro día Amador ya no estaba y tu hija cambió». Se volvió más callada, como si cargara algo muy pesado. Teresa apretó los puños. No quería llorar, no ahí. «¿Por qué no me dijiste nada cuando ella murió?». «Porque tenía miedo, Teresa, todos lo teníamos». El comisariado nuevo, don Elías, era parte del negocio, y si sabías demasiado te callaban. Pero ahora creo que ya es hora de hablar. Blanca se levantó con esfuerzo. Abrió una alacena y sacó una caja de cartón. «Aquí tengo recortes, notas, nombres. Yo guardé todo lo que cayó en mis manos por años, por si algún día alguien quería saber la verdad». Teresa recibió la caja como si cargara el corazón de su hija adentro. «¿Qué nombres hay?». Blanca la miró directo. «Más de los que te imaginas, y no solo forasteros. Hay gente del pueblo, gente que saludas todos los días». Emiliano se acercó. «¿Y qué vamos a hacer con esto?». Teresa respiró hondo. Luego lo miró. «Vamos a abrir las heridas, una por una, y vamos a ver quién tiene el valor de mirarlas de frente». Y mientras salían de la casa, con la caja entre las manos y la noche cayendo sobre el pueblo, el viento sopló fuerte entre los árboles, como si a las voces que el viento guardaba, por fin, alguien estuviera dispuesto a escucharlas. La primera vez que Emiliano gritó dormido, Teresa pensó que era una pesadilla cualquiera. El calor, las tensiones, la carta de su madre, demasiado para un niño. Pero cuando lo encontró empapado en sudor, temblando y murmurando palabras que no entendía, supo que no era un mal sueño cualquiera. «¡No! ¡No abras la puerta! ¡Se va a quemar todo!», gritaba Emiliano con los ojos cerrados, retorciéndose entre las sábanas. Teresa lo abrazó fuerte, le limpió la frente y lo sacudió con cuidado. «Despierta, mi niño, ya pasó, ya estás aquí conmigo». Emiliano abrió los ojos de golpe. Tenía la respiración agitada y los ojos llenos de algo que no era miedo, sino algo más profundo, como si hubiera visto algo real. Era fuego, abuela. Todo estaba ardiendo. Escuchaba gritos y había alguien encerrado, alguien que no podía salir. Fue un sueño, nada más. No, no era un sueño. Era de verdad. Era como estar ahí. Y el caballo estaba mirándome. Al día siguiente, el caballo blanco no quiso comer.
Caminaba en círculos dentro del corral, nervioso, resoplando como si algo invisible lo persiguiera. Teresa lo observó desde la cocina, inquieta. No era normal ese comportamiento, ni en el animal ni en su nieto. ¿Crees que él también sueña lo mismo?, preguntó Emiliano. No lo sé, pero está inquieto, igual que tú. Anoche vi su sombra en la puerta, como si viniera a avisarme de algo. No digas eso. No es miedo, abuela. Es como si me estuviera diciendo lo que tengo que hacer. Teresa se acercó a él y lo tomó de los hombros. No eres responsable de esto, Emiliano. No cargues con lo que le tocaba a los adultos. Pero ella me eligió, respondió él con una certeza que a Teresa le partió el alma. Mi mamá escribió esa carta para que yo supiera la verdad. Y ese caballo está aquí porque no quiere que nadie olvide. Esa noche, Teresa dejó la puerta de su cuarto entreabierta. Algo en su pecho le decía que debía estar cerca, cerca de él y del corral. Cerca de medianoche escuchó el relincho, no uno cualquiera. Era un grito largo, hondo como de dolor. Se levantó rápido y cruzó la casa a oscuras. Emiliano ya no estaba en su cama, salió al patio. El niño estaba de pie, frente al caballo en silencio. El viento soplaba fuerte, pero él no se movía. Teresa lo alcanzó con el corazón acelerado. ¿Qué haces aquí? Emiliano volteó. Tenía la cara pálida y los ojos vidriosos. Él me mostró algo más esta vez. Vi una figura, una mujer. Llevaba un pañuelo rojo en el cuello. Estaba escondiendo algo bajo el piso. Creo que era en la cabaña. ¿Qué cabaña? La que dijo don Julián. La que está del otro lado del cerro. Teresa sintió que el aire se le iba del cuerpo. Esa cabaña ya no existía en los mapas, pero estaba ahí, en la memoria de todos los que sabían callar. Tenemos que ir, abuela, antes de que sea tarde. El caballo resopló una vez más, luego se quedó quieto como si supiera que la decisión ya estaba tomada. Y Teresa, con los nervios rotos, lo supo también. No había vuelta atrás. El amanecer llegó con una calma engañosa. Teresa despertó con una sensación pesada en el pecho, como si algo se hubiera roto en el silencio de la noche. Al voltear hacia la cama de Emiliano, supo de inmediato. Estaba vacía. Corrió al patio. El corral tenía la reja abierta. El caballo ya no estaba. «Emiliano», gritó con voz quebrada. «Emiliano, contéstame». Nada. Solo el eco rebotando entre los cerros. Tomó su rebozo, el bastón que usaba para andar en terreno suelto, y echó a andar sin pensarlo. Su corazón, como tambor de guerra, marcaba el paso. Sabía a dónde había ido. Lo supo desde el primer paso. El camino al cerro estaba cubierto de ramas, espinas y huellas frescas. Teresa seguía el rastro como si fuera un hilo invisible que la jalaba. El aire olía a humedad y los árboles parecían observarla. Al llegar a la curva del espino, lo vio. Ahí estaba el caballo, detenido entre los sauces, firme, esperando. Y junto a él, la silueta de Emiliano. «¡Estás loco!», le gritó al llegar con la voz temblorosa de rabia y alivio. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te fuiste solo?». Emiliano bajó la cabeza. «No vine solo. Él me trajo». Teresa lo abrazó con fuerza, sin decir más. Luego alzó la mirada. Frente a ellos, apenas visible entre las ramas secas, se alzaba una cabaña vieja, cubierta por la maleza y el tiempo. Las ventanas rotas, la puerta colgando de una bisagra. «Aquí es», dijo Emiliano casi en un susurro. Entraron con cuidado. El piso crujía bajo cada paso. Todo estaba cubierto de polvo, telarañas y un olor a madera mojada. Teresa sintió que el tiempo se detenía ahí dentro, como si alguien aún respirara entre esas paredes. Emiliano caminó directo hacia una esquina del cuarto, como si supiera a dónde ir. Se arrodilló y apartó unas tablas sueltas. Debajo, un hueco, y dentro, un cuaderno de cuero envejecido. «Es un diario», dijo, extendiéndoselo a Teresa.
Ella lo tomó entre las manos. La tapa estaba rajada, pero adentro las páginas seguían firmes. Letras apretadas, tinta corrida en algunos tramos, fechas que iban desde meses antes de la muerte de su hija. «Es de Amador», leyó en voz baja. «Hoy le entregué los documentos a ella. Dijo que los escondería, que sabía a quién acudir. Pero tiene miedo, la están siguiendo, no debí arrastrarla a esto». Pasó las páginas cada vez más rápido. Mencionaba nombres conocidos del pueblo, transacciones ilegales, testimonios falsos, amenazas y un párrafo subrayado con fuerza. «Si algo me pasa, el caballo sabrá a dónde ir. Él es el único que ha visto todo, el único que puede regresar». Teresa sintió que la garganta se le cerraba. Emiliano la miraba esperando una reacción. «Esto prueba que lo mataron, ¿verdad?» «Sí», respondió casi sin voz. «Y prueba que tu mamá no se equivocó en confiar». El caballo relinchó afuera, como si confirmara cada palabra. Salieron de la cabaña con el diario bien apretado entre las manos. Teresa no sabía qué haría aún con todo eso, pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo distinto en el pecho. No miedo, no tristeza, era fuerza. Y mientras descendían del cerro, el sol atravesó los sauces, iluminando el camino que antes estaba cubierto de sombra, como si la verdad por fin hubiera decidido dejarse ver. La noche cayó sin prisa, envolviendo la casa en un silencio espeso. Teresa encendió la lámpara de petróleo sobre la mesa de la cocina, mientras Emiliano dormía en el sofá, rendido por el cansancio y la emoción. Afuera, el caballo descansaba tranquilo, como si también hubiera soltado un peso invisible. El diario de su hija estaba sobre la mesa, esperándola. Teresa se sirvió un café frío y se sentó. Abrió el cuaderno con manos firmes, aunque por dentro todo le temblaba. Al leer las primeras líneas, su voz interior se quebró. «Mamá, si alguna vez lees esto, es porque ya no pude contártelo». El mundo pareció detenerse un segundo. Las palabras estaban escritas con letra apretada, pero clara, como si cada trazo hubiera sido medido con el corazón acelerado. «Sé que te va a doler, pero no quiero que nadie más se quede en silencio. Encontré los papeles. Los terrenos, que decían que eran para el nuevo parque ecológico, en realidad fueron vendidos a una empresa que ni existe. Es puro nombre falso. Están usando al pueblo como fachada». Teresa apretó los dientes. Sintió como algo dentro de ella se partía. Siguió leyendo. «Amador vino a advertirme. Me entregó pruebas, copias de contratos, recibos de depósitos. Dijo que alguien lo estaba vigilando, que ya no podía quedarse. Me pidió que si algo le pasaba, no lo dejara morir en el olvido, que cuidara de su caballo, que él sabría regresar si algo salía mal». Teresa pasó las páginas una tras otra. Su hija había ido anotando todo: reuniones, nombres, fechas. Incluso describía cómo una noche sintió que la seguían, como una camioneta blanca se estacionó frente a su casa y luego desapareció. «He pensado en irme con Emiliano, tal vez a la ciudad, pero tengo miedo de que si me muevo, algo peor pase, y no puedo dejar que esto quede enterrado. Si me pasa algo, mamá, tú sabrás qué hacer, porque siempre supiste ver más allá del miedo». Teresa cerró el cuaderno con lágrimas corriéndole por las mejillas, pero con la mirada firme. El dolor era hondo, sí, pero también lo era la claridad. Su hija no había muerto por un descuido, la habían silenciado. Y ella, Teresa, había vivido con la culpa de no haber hecho más, de no haber hecho las preguntas incómodas, de no haber visto lo que ahora brillaba con una verdad que cortaba como navaja. Se levantó y caminó hacia la ventana. El caballo levantó la cabeza, como si supiera que ella lo miraba. Había algo en su quietud que ahora entendía. «No fue un accidente», susurró. «Se la llevaron porque sabían que iba a hablar». El viento sopló suave, agitando las cortinas. Emiliano se removió en el sofá, murmurando en sueños. Teresa se acercó y le acarició el cabello.
Tu mamá era valiente, y tú también lo eres. No vamos a dejar que esto se quede en las sombras, mi niño. Se quedó ahí, sentada a su lado, abrazándolo. Porque esa noche, por primera vez en muchos años, escuchó claramente la voz de su hija, no con los oídos, sino con el alma, y le decía lo que ya sabía. El momento de la verdad había llegado. Teresa volvió al diario de Amador con un nudo en el estómago. No podía dejar de leer, aunque cada página pesara más. En una de las últimas entradas, escritas con tinta temblorosa, encontró algo que la hizo detenerse en seco. No puedo más. Me usaron. Me hicieron creer que todo era legal, que yo solo iba a ayudar con la parte técnica. Pero cuando entendí lo que estaban haciendo ya era tarde. Me amenazaron, a ella también. Por eso le dejé el caballo, por eso me fui. No quería morir, pero creo que no tengo opción. Teresa cerró los ojos, tragando la rabia. Amador no solo había sido un testigo, había estado del otro lado, había colaborado, aunque después se arrepintiera. Eso explicaba su desaparición y su silencio. Pero también explicaba por qué su hija confió en él, porque en el fondo había intentado redimirse. ¿Qué hacemos con alguien que quiso ayudar, pero también fue parte del daño?, murmuró para sí, con la voz hecha ceniza. Afuera, Emiliano alimentaba al caballo, le hablaba bajito, como si fuera un amigo viejo. Teresa lo observó desde la ventana, sintiendo cómo la decisión que se venía le apretaba el alma. Tenía en sus manos el diario, las cartas, los recortes de Doña Blanca, todo lo que podía encender una tormenta en el pueblo. Podía entregar las pruebas, hablar con la prensa, ir al ministerio, pero sabía lo que eso implicaba. Sabía que no todos la iban a apoyar. Sabía que había nombres conocidos ahí, gente con poder, gente que aún vivía cerca. Y lo más duro, sabía que la memoria de su hija sería arrastrada por el lodo si las cosas se torcían. ¿Y si me equivoco?, se preguntó en voz baja. ¿Y si al exponerlo solo la ensucio más? Esa noche, Emiliano entró al cuarto con los ojos decididos. Abuela, yo quiero contar lo que pasó. ¿A quién? A todos. A la maestra, a mis compañeros, a quien escuche. No me importa si se burlan. No quiero que lo que hizo mi mamá se pierda. Ella no tenía miedo. Yo tampoco lo voy a tener. Teresa lo miró largo rato. Su nieto ya no era el mismo niño que buscaba ranas en el arroyo. Había cambiado. Y en su mirada había una fuerza que dolía y daba orgullo al mismo tiempo. Entonces vas a necesitar que alguien te acompañe, dijo ella con una sonrisa triste. No vas a cargar esto solo. A la mañana siguiente, justo cuando se disponían a ordenar los documentos, alguien golpeó la puerta con fuerza. Era don Elías, el actual comisariado del pueblo. Venía solo, pero su presencia llenaba el umbral como una sombra larga. Buenos días, Teresa. Escuché que han estado removiendo cosas que ya deberían estar enterradas. ¿Enterradas? Teresa alzó las cejas sin moverse, más bien escondidas. El hombre sonrió con ese gesto que no llega a los ojos. Te lo digo por tu bien y por el del niño. A veces el pasado se queda en paz si uno lo deja donde está. Y otras veces, si no se escarba, sigue pudriendo todo, respondió ella, firme. Don Elías la miró por un segundo más, luego asintió despacio, sin decir palabra. Se dio la vuelta y se fue. Pero dejó algo claro, sabían lo que estaban haciendo y no estaban contentos. Esa tarde, Teresa y Emiliano organizaron todo lo que tenían. El diario, las cartas, los nombres, las fechas, cada pedazo de historia que había estado guardado bajo el polvo y el miedo. ¿Lista?, preguntó Emiliano. No, dijo Teresa sincera, pero lo vamos a hacer igual. Y mientras salían de la casa, el caballo levantó la cabeza y relinchó fuerte, mirando hacia el pueblo, como si también supiera que, por fin, alguien estaba cabalgando hacia la verdad.
El jinete estaba ausente, sí, pero su historia apenas comenzaba a galopar. Teresa se miró al espejo mientras ajustaba su rebozo con manos decididas. Tenía el diario de su hija en una bolsa de tela colgada al hombro. Emiliano estaba en la puerta, esperándola con la barbilla en alto. ¿Estás segura?, preguntó él. No, pero ya no se trata de estar segura, se trata de no seguir callando. Tomaron el camino a la escuela. A cada paso, el peso de la decisión parecía más real. El aire se sentía distinto, cargado, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Lucía los recibió con el rostro duro. No se sorprendió al verlos, casi como si los estuviera esperando. «Supongo que vienes a hablar del caballo otra vez», dijo cruzando los brazos. «No vengo a hablar de mi hija», respondió Teresa plantándose frente a ella, «y de lo que encontró antes de morir». Sacó el diario y lo puso sobre el escritorio. Lucía lo miró como si fuera una granada sin seguro. «¿Qué es esto?» «La verdad», dijo Emiliano. Lucía hojeó algunas páginas. Su expresión fue cambiando de incredulidad a incomodidad. Cerró el cuaderno de golpe. «Esto es grave. Si es cierto, podría meter a mucha gente en problemas. Y si no se dice, seguirá pudriendo todo desde adentro», dijo Teresa. «Tú das clases de ética, Lucía. Enséñales a tus alumnos a tener voz». Lucía se quedó callada. Por un instante, Teresa creyó que aceptaría, pero entonces la mujer suspiró y negó con la cabeza. «No es tan simple. Yo tengo una responsabilidad con este plantel, con los padres de familia. Si esto se sale de control, no sé si podré proteger a tus nietos». El silencio entre ellas se volvió denso. «Entonces, protegerás el sistema», dijo Teresa. Como todos los que prefieren mirar para otro lado. La noticia corrió como pólvora. Algunos vecinos empezaron a hablar. Doña Marga murmuró en la tienda que Teresa se estaba volviendo loca. Otros, como don Julián, la saludaban con respeto, aunque sin decir mucho. La división era clara. Estaban los que querían saber y los que temían saber demasiado. Una tarde, en la plaza, Teresa se encontró con el padre Ángel. «Dicen que traes cosas muy delicadas entre manos», comentó él, dándole un sorbo a su café. «La verdad suele serlo, padre». Él la miró con gravedad. «La verdad también divide, y hay verdades que se cobran con soledad». Teresa asintió, sin dejar de mirarlo. «Prefiero estar sola con la verdad, que acompañada en la mentira». A pesar del rechazo de Lucía, Emiliano no se rindió. Le contó a sus compañeros, les mostró una copia del diario y algunos escucharon con atención. Otros se burlaron, pero unos pocos empezaron a hacer preguntas. «¿Y si es cierto lo que dice tu mamá?», le preguntó una niña, Valeria, al salir de clases. «Mi papá firmó algo hace años y luego nos tuvimos que mudar. Nunca entendí por qué». Emiliano le prestó una hoja donde aparecía el nombre del padre de Valeria, y ahí empezó todo. Los niños llevaron preguntas a casa. Las madres se miraban en misa. Los padres discutían en voz baja en la fila de la carnicería. El pueblo ya no podía esconder el murmullo. Una mañana, mientras Teresa recogía leña, encontró un sobre en el portón. Sin nombre, sin remitente. Solo una hoja doblada con una frase escrita con marcador negro. «No sigas escarbando lo que ya se enterró». Lo leyó en silencio. Luego la quemó en la estufa. «No vamos a parar», dijo en voz baja. «Ahora menos». Esa noche, sentada frente al fogón con Emiliano, Teresa lo miró con los ojos llenos de decisión. «Ya no hay vuelta atrás, ¿sabes?» «Sí, abuela», dijo él. «Pero tampoco hay por qué volver». Teresa sonrió, sin poder evitar una lágrima. El silencio pesaba, sí, pero ya no más que el miedo. Y en el fondo del campo, el caballo relinchó. No como advertencia. Esta vez sonaba a llamado, a algo que estaba por llegar. El cielo estaba nublado esa mañana.
Teresa se levantó temprano, preparó un café fuerte y ordenó los documentos en una carpeta de cartón. Emiliano la miraba en silencio desde la mesa. ¿Está segura de dárselos al delegado?, preguntó él. Tiene que empezar por alguien, y si no hace nada, al menos va a saber que ya no tengo miedo. Caminaron hasta la presidencia municipal. Al llegar, el secretario intentó detenerlos, pero Teresa no se dejó. «Vengo a ver al delegado. Dígale que es asunto del pueblo». Minutos después, estaban sentados frente a Marco Damián, un hombre de voz suave y corbata apretada, con más ambición que honestidad en la mirada. «Doña Teresa, qué gusto. ¿Qué puedo hacer por usted?». Ella sacó la carpeta y la puso sobre el escritorio. «Leer eso y actuar». Marco hojeó los documentos. Sus ojos se movieron rápido, pero su expresión apenas cambió. Cuando terminó, se recargó en la silla. «Esto es delicado. Esto es real», interrumpió Teresa. «Está todo ahí. Nombres, fechas, transacciones y la historia de cómo mi hija murió por querer sacar la verdad». Marco se acomodó la corbata. «Entiendo su dolor, créame, pero estamos hablando de gente poderosa. Esto puede traer consecuencias». «Ya trajeron consecuencias, delegado. La diferencia es que ahora las va a conocer todo el pueblo». La noticia se regó como aceite caliente. Algunos apoyaron a Teresa sin dudar. Don Julián la abrazó en la calle. «Te lo dije, no todos tenemos la fuerza, pero alguien tenía que hacerlo». Otros no fueron tan amables. «¿Por qué revolver lo pasado?», le reclamó don Tito el panadero. «Vas a echar a perder lo que queda de paz». «¿Paz?», respondió Teresa. «¿Desde cuándo el silencio comprado se llama paz?». Una vecina, doña Carmen, se le acercó esa tarde mientras ella barría el patio. «Mi hermano está en esa lista, pero si lo que dices es cierto, no te voy a detener». La voz temblaba entre la vergüenza y la lealtad. «Gracias, Carmen. No es por venganza, es por justicia». Al tercer día, alguien rayó la barda de su casa con pintura roja. «Cállate, vieja». Emiliano la vio primero y corrió a avisarle. «¿Ahora qué, abuela?». Teresa miró la frase, respiró hondo, tomó un balde con agua y comenzó a limpiarla sin decir una palabra. «¿No vas a decir nada?». «No, porque mientras me rayen las paredes, quiere decir que no me han podido callar de verdad». Esa noche durmieron con la puerta trancada, pero Teresa no tuvo miedo. Al contrario, sentía que el fuego que había quemado su vida, por fin, le servía para alumbrar. Al día siguiente, Marco Damián regresó a verla. Iba solo, sin corbata y con las mangas remangadas. «Leí todo, lo confirmé con registros. Tiene razón, y va a necesitar ayuda». Teresa no disimuló su sorpresa. «¿Y por qué ahora? ¿Qué lo hizo cambiar?». «Usted y el niño. Lo que hicieron no lo hace cualquiera. Y si yo no hago lo correcto ahora, mañana pueden escribir mi nombre en esa lista». Le entregó una carpeta nueva. «Aquí está la copia sellada de los documentos. Esto va a la Fiscalía Regional, pero va a necesitar testigos. Gente que respalde. ¿Cree que los tenga?». Teresa sonrió, por primera vez en días. «Más de los que cree, y los que no, ya se están animando». Los días siguientes fueron un torbellino. La plaza del pueblo se llenó de conversaciones cortadas. En las casas, las familias discutían. Algunos padres sacaron a sus hijos de la escuela. Otros los sentaron a escuchar la historia de Teresa. «Ella no es una loca», dijo don Julián en una reunión improvisada en la iglesia. «Es la única que ha tenido el valor de decir lo que todos sabíamos y nadie quiso enfrentar». El padre Ángel, con voz suave, pidió respeto. «No caigamos en odios ni bandos. Esto no se trata de destruir, sino de limpiar». Pero ya era tarde para neutralidad. El pueblo estaba partido, pero ya no por miedo, sino por algo más poderoso. La verdad empezaba a doler, y como toda verdad profunda,
estaba empezando a sanar. El viernes por la mañana, Emiliano se paró frente a toda la escuela con los papeles en la mano. No estaba en el programa oficial del evento cívico, pero Lucía, con una expresión dura pero resignada, le dio el micrófono. «Voy a contarles algo que pasó en este pueblo hace tiempo», empezó con voz clara. Algo que muchos ya sabían, pero nadie se atrevía a decir. Los murmullos se apagaron. Padres, maestros y alumnos lo miraban atentos. Teresa, desde el fondo, apretaba el rebozo entre los dedos. «Mi mamá murió hace años. Me dijeron que fue un accidente, pero no fue así. Ella descubrió una mentira grande. Gente que se aprovechó del miedo de otros y la hicieron callar. Hoy estoy aquí para que todos escuchen lo que ella dejó escrito, para que nadie más tenga que callarse por miedo». Silencio. Luego, un aplauso tímido, después otro, y en segundos todo el patio estaba aplaudiendo. Ese día, Emiliano dejó de ser solo el nieto de Teresa. Se volvió algo más, un símbolo de valor, de memoria viva. Esa misma noche, Teresa sacó una libreta nueva. La colocó sobre la mesa de la cocina, donde antes solo se sentaba a mirar por la ventana. Respiró hondo y comenzó a escribir. «Mi hija se llamaba Abril, y su historia merece ser contada con la frente en alto». Durante días llenó páginas con recuerdos, detalles de su infancia, la primera vez que se cayó de la bicicleta, la manera en que discutía con ella por querer ayudar a todos, su risa cuando se mojaban los pies en la primera lluvia del año. Pero también escribió de su lucha, de las veces que la notó nerviosa, de las señales que en su momento no quiso ver. Cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de una historia que el miedo había intentado borrar. Marco Damián organizó una reunión abierta en el salón comunitario. Teresa fue invitada como testigo central. Doña Blanca también llegó, apoyada en su bastón. Don Julián trajo una caja con recortes de periódicos que había guardado durante años. Emiliano, a su corta edad, ayudó a armar una mesa con copias del diario, las cartas y los documentos. La llamaron el Archivo Vivo de Abril. «No se trata solo de denunciar», dijo Teresa frente al micrófono. «Se trata de recordar, de que nuestra gente no vuelva a ser silenciada por miedo o por costumbre». Varios vecinos que antes se escondían comenzaron a hablar. Una mujer lloró al reconocer el nombre de su esposo entre los engañados. Un joven contó que su padre firmó sin saber lo que vendía. La verdad, como río desbordado, comenzó a arrastrar el silencio. Unos días después, Teresa y Emiliano volvieron a la cabaña entre los sauces. Esta vez no por miedo ni por curiosidad, sino para dejar algo. Colocaron una pequeña placa en una piedra, a un lado de la entrada semi-derrumbada. Aquí vivió un hombre que quiso reparar un error, y aquí nació la verdad que no supieron enterrar. El caballo, como si entendiera, se quedó quieto frente al lugar por varios minutos. Luego giró lentamente y volvió al camino. «¿Tú crees que él sabe que ya lo hicimos?», preguntó Emiliano. «Lo sabe», dijo Teresa. «Por eso ya no tiene que quedarse más». Esa noche, sentados frente al fogón, Teresa volvió a mirar a su nieto con orgullo. «¿Sabes qué fue lo más difícil?». «¿Qué?». «No fue encontrar las pruebas, fue no dejar que el dolor me apagara». Emiliano asintió. «¿Y ahora qué sigue?». Teresa sonrió mirando hacia el cielo estrellado. «Ahora sigue lo más importante. Vivir con la frente en alto y seguir contando la historia de Abril, la historia del caballo blanco, la historia de un pueblo que decidió dejar de callar, porque cuando ya no queda nada, lo que queda, si es verdad, basta para empezar de nuevo». Esa mañana, el cielo amaneció limpio, con un sol tibio que acariciaba la tierra. Emiliano estaba en el corral, sentado en un banco de madera, mirando al caballo como quien observa a un viejo amigo al que aún le quedan secretos por contar. «Abuela»,
dijo sin apartar la vista. Ya no podemos seguir llamándolo el caballo blanco. Teresa, que barriendo el patio, lo miró de reojo. ¿Y cómo quieres llamarle? Emiliano se quedó un momento en silencio, pensativo, como si estuviera buscando una palabra que pudiera contener todo lo que ese animal había representado. Esperanza. Teresa dejó de barrer. ¿Esperanza? Sí. Porque fue lo único que no perdimos, aunque todo lo demás se viniera abajo. Teresa sonrió. No fue una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento, como si esa palabra tan sencilla de pronto le diera sentido a todo lo vivido. Entonces que así sea, dijo. Bienvenida, Esperanza. Desde que le pusieron nombre, el caballo parecía distinto, más tranquilo, más cercano. Respondía mejor a las caricias, caminaba junto a Emiliano sin necesidad de riendas, hasta comía de su mano, cosa que antes apenas permitía. Los vecinos comenzaron a notarlo también. «Ese animal te sigue como si fueras su sombra», le dijo don Julián al niño. «Nunca vi algo igual. Es que él me cuida, y yo a él». Teresa observaba esa conexión con una mezcla de ternura y reverencia. No podía explicar con lógica lo que pasaba entre ellos, pero lo sentía tan real como la tierra bajo sus pies. Cada paso de Emiliano junto al caballo era un recordatorio de todo lo que habían atravesado, y también de todo lo que aún quedaba por sanar. Una tarde, mientras Esperanza bebía agua en el canal y Emiliano limpiaba su lomo con un trapo húmedo, el niño se quedó callado por un buen rato. Luego miró a Teresa. «¿Tú crees que mi mamá sabía que todo esto iba a pasar?» Teresa se agachó a su lado, le tomó la mano y miró también al animal. «No, mi niño, pero sí sabía que un día alguien tendría que terminar lo que ella empezó. Y te eligió a ti, no para que cargaras con su dolor, sino para que cuidaras lo que ella más amaba, la verdad». Emiliano asintió sin decir palabra, pero sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de certeza. Días después, durante un evento en la plaza, el delegado Marco Damián entregó una placa de reconocimiento a Teresa y Emiliano por su valentía. Hoy honramos no solo la memoria de Abril, sino también el coraje de quienes, sin tener poder, se atrevieron a enfrentar al poder, dijo mientras entregaba la placa. El aplauso fue largo, algunos lloraban en silencio. Otros simplemente miraban a Teresa como si la vieran por primera vez. Esperanza estaba atada a un poste cercano. Cuando Emiliano se acercó a ella con la placa en las manos, el caballo relinchó suavemente, como si también supiera que ese reconocimiento no era solo para los vivos. Al día siguiente, Teresa pintó un letrero de madera y lo clavó en la entrada del corral. Con letras grandes decía: «Aquí vive Esperanza, guardiana de la verdad». Desde entonces, cada niño que pasaba por la calle se detenía a mirar al caballo. Algunos le hablaban, otros le llevaban manzanas o zanahorias, pero todos, sin excepción, lo llamaban por su nombre. «Hola, Esperanza», decían, «gracias por volver». Y en cada saludo, en cada mirada, Teresa encontraba una paz que jamás imaginó sentir otra vez. Porque en medio de todo lo que habían perdido, aún quedaba algo intacto: la esperanza. Vivita, caminando sobre 4 patas, mirando hacia adelante sin miedo. Y eso, en un pueblo que había aprendido a callar, valía más que 1000 palabras. Las calles de Valle de los Sauces ya no eran las mismas. Lo que antes se decía en voz baja, ahora retumbaba en las esquinas. Las reuniones en la iglesia ya no eran para rezar, sino para discutir. Algunos defendían a Teresa con el alma. Otros empezaban a verla como una amenaza al equilibrio que tanto costó mantener. «¿Y si mejor dejamos las cosas como están?», dijo don Aurelio en una de esas pláticas al calor del café. «Tanto alboroto nomás va a dividirnos más». «No, compadre», le respondió don Julián. «Ya estamos divididos, solo que ahora se ve,
El rumor más fuerte no era sobre los documentos ni los culpables. Era sobre Teresa, que si estaba siendo manipulada, que si lo hacía por venganza, que si buscaba dinero o fama. Algunos les incomodaba que una mujer, viuda y vieja, tuviera más peso que muchos hombres del pueblo. Pero Teresa ya no estaba para dudar. Una madrugada, alguien rompió la ventana del salón donde se guardaba el archivo vivo de Abril. No se robaron nada, pero rasgaron varios documentos y tiraron las mesas al suelo. Cuando Teresa llegó con Emiliano y vio el desastre, no dijo una sola palabra. Solo se agachó, recogió las hojas rotas y las alisó una por una. «Esto no es un mensaje para mí», dijo, mientras las colocaba en su lugar. «Es para todos los que se están animando a hablar, para que se callen otra vez». Emiliano la miraba en silencio. Luego se acercó y sin decir nada comenzó a pegar con cinta cada hoja desgarrada. Ese día, más de 20 personas se ofrecieron para ayudar a reparar el salón, gente que hasta entonces no se había acercado. Las grietas en el pueblo dolían, pero también dejaban entrar luz. Lucía apareció una tarde cuando Teresa salía de la tienda. Se acercó con paso rápido, las cejas fruncidas. «¿Estás satisfecha? Lograste lo que querías». Ahora todos están peleados. Los padres sacan a sus hijos de la escuela. Los vecinos ya no se saludan. «¿Y eso es culpa mía?», replicó Teresa sin retroceder. «¿O será culpa de quienes sembraron mentiras por años?». Lucía bajó la voz, pero no la tensión. «Te lo dije desde el principio, esto iba a terminar mal. Y yo te lo dije también. No me importa cómo termine, mientras termine con la verdad en alto». Por un momento hubo un silencio tenso. Luego Lucía suspiró y bajó la mirada. «Ojalá tengas razón, Teresa». Y por primera vez en mucho tiempo, su voz no sonó a advertencia, sino a duda. Esa misma semana, una carta llegó desde la ciudad. Era de una periodista que se había enterado del caso. Decía que quería entrevistar a Teresa y a Emiliano, que el archivo podía convertirse en una historia nacional. Teresa leyó la carta varias veces antes de responder. «No es por fama, ¿verdad?», le preguntó Emiliano. «No», respondió ella. «Pero si esto puede ayudar a que otros pueblos saquen también sus verdades, vale la pena». La periodista llegó con una grabadora, una libreta y un respeto que Teresa no esperaba. La entrevista salió publicada una semana después. No solo contaba la historia de Abril, también hablaba del caballo, de la resistencia del pueblo y de una mujer que no dejó que el dolor la callara. El efecto fue inmediato. Llegaron más periodistas, más cartas, más ojos puestos en ese rincón olvidado. Y con eso también llegaron más amenazas. Una noche, mientras cerraba el portón, una camioneta negra se estacionó frente a su casa. No bajó nadie. Solo permaneció ahí por unos minutos con las luces apagadas. Emiliano salió corriendo con un palo, pero Teresa lo detuvo con una mano. «Déjalos. Si no hablan, no existen». La camioneta se fue sin hacer ruido. Al día siguiente, Teresa clavó un nuevo letrero en la puerta de su casa, uno que decía: «Aquí no se vende la verdad, aquí se siembra». Y debajo, escrito con la letra firme de Emiliano: «No tenemos miedo». Las grietas del pueblo seguían abiertas, pero ya no eran señal de fractura, eran espacio para sembrar algo nuevo. Y eso, aunque doliera, era el comienzo de algo que nunca más podrían enterrar. Fue doña Blanca quien, una tarde nublada, volvió a tocar la puerta de Teresa con una libreta gastada en la mano. «Creo que esto les puede servir», dijo, con la voz más baja de lo normal. «Lo guardé por si algún día hacía falta». Dentro, entre apuntes antiguos y hojas sueltas, había un dibujo hecho a lápiz, un croquis de un terreno, con un par de árboles marcados con cruces y una frase escrita a mano: «Lo que no se puede contar se entierra donde los árboles aún escuchan».
¿De quién es esto?, preguntó Emiliano. De tu madre, respondió Blanca. Me lo dio unos días antes de... Ya sabes, me dijo que si algo le pasaba, buscara donde el viento silba fuerte. Teresa miró el dibujo con el corazón acelerado. Reconocía el trazo de su hija. Cada letra le saltaba a la vista como un grito que venía del pasado. Vamos a ir, dijo, sin dudar. Teresa, Emiliano y don Julián caminaron 2 horas cerro arriba, guiados por el croquis. El aire se sentía más frío, más espeso, como si el monte supiera lo que estaban a punto de descubrir. Cuando llegaron a una hondonada entre 2 cerros, lo supieron. Ahí estaban los árboles altos y torcidos, como testigos antiguos. Aquí es, dijo don Julián. No tengo duda. Empezaron a escarbar entre las raíces de uno de los sauces marcados. Emiliano encontró algo primero, una lata oxidada con una tapa amarrada con cinta. La abrieron con cuidado. Dentro había más papeles, algunos tan húmedos que se rompían al tocarlos, pero varios estaban intactos. «Es otro cuaderno», susurró Emiliano. «Y cartas, muchas cartas». De regreso en casa, Teresa leyó los documentos con manos temblorosas. Eran cartas de Abril dirigidas a una amiga en la ciudad, donde narraba con detalle todo lo que había descubierto. Nombres de empresarios, políticos, las operaciones falsas, las amenazas que recibía y cómo planeaban hacerlo parecer un accidente. Una carta en particular la rompió por dentro. Decía: «Si esto llega a alguien más, que sepan que no me fui callada, que si desaparezco no fue por cobarde, fue por terca, por necia, por decir la verdad, y porque creí que mi hijo debía crecer sabiendo quién fue su madre». Teresa se cubrió la boca con la mano. Emiliano se quedó quieto con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, sí la mataron. «Sí, mi niño», dijo Teresa, «pero no pudieron borrar lo que dejó, porque tú estás aquí, y ahora ya no pueden ocultarlo más». Al día siguiente, Teresa y Emiliano regresaron al terreno, no para escarbar, sino para dejar algo. Enterraron una copia de los documentos bajo uno de los sauces en una caja de metal. Encima colocaron una piedra pintada por Emiliano, con letras claras: «Aquí no se calla, aquí nació la verdad». El viento sopló con fuerza entre las ramas. Teresa cerró los ojos. No era solo un viento cualquiera, era como si los árboles al fin quisieran contar lo que habían visto. Con las nuevas pruebas, el caso llegó hasta la Fiscalía Estatal. Varios medios retomaron la historia. Y aunque la justicia en papel tardaría, el pueblo ya no era el mismo. La gente comenzó a hablar sin miedo. Hubo juntas, firmas colectivas, testimonios. Los que antes callaban ahora se organizaban. Teresa fue invitada a contar su historia en otros pueblos. Emiliano fue nombrado voz joven de la memoria. Y Esperanza, el caballo, seguía ahí, tranquilo, como si supiera que su viaje había cumplido su propósito. Antes de irse del terreno, Emiliano sacó una navajita que le había dado don Julián. Se acercó al sauce más viejo y talló 3 palabras en la corteza: «Abril vive aquí». Luego miró a Teresa y, sin necesidad de palabras, ella entendió. Su hija no solo había dejado una historia, había dejado una raíz. Y en ese bosque donde antes reinaba el silencio, ahora hablaban los árboles. Y su voz, al fin, era escuchada. La camioneta de la policía estatal llegó sin hacer ruido, pero no pasó desapercibida. En un pueblo donde todo se sabe antes de que pase, el rumor corrió como agua de arroyo. Vinieron por don Efraín. Teresa estaba colgando ropa cuando escuchó los pasos acelerados en la calle. Salió al portón justo a tiempo para ver a 2 agentes llevándose esposado al hombre que durante años había sido el contador del ayuntamiento. «¿Y eso qué?», gritó un vecino desde la esquina. «Si él nomás firmaba». «Sí», respondió otro,
pero sabía lo que firmaba. Emiliano estaba a su lado. Miró a su abuela sin decir nada. Teresa, con el corazón apretado, supo que aquello no era venganza. Era el inicio de una limpieza. «No es justicia completa», dijo ella en voz baja, «pero es algo». Esa misma noche corrió otra noticia, más amarga. Don Elías, el comisariado, había desaparecido. Su casa quedó abierta, sus cosas revueltas. Algunos decían que tomó camino hacia la frontera, otros aseguraban que lo habían ayudado a huir. «No puede ser», dijo doña Blanca entre lágrimas. «Ese hombre miraba a los ojos sin parpadear. Nos hizo creer que lo hacía por el bien del pueblo. Por eso duele más», respondió Teresa, «porque lo conocíamos, o eso creíamos. La policía dejó una orden de captura, pero todos sabían que si alguien quería perderse, sabía bien cómo hacerlo. Se fue, sí», dijo don Julián, «pero su sombra se quedó». Al día siguiente se organizó una asamblea en la plaza, sin discursos oficiales, sin micrófono, solo un círculo de sillas, gente con sillas plegables, termos de café y muchas verdades en la garganta. «Yo fui uno de los que firmó», confesó un campesino. «Me ofrecieron fertilizante a cambio, y creí que hacía lo correcto. Me arrepiento cada día». «Yo no hablé cuando supe lo de Abril», dijo otra mujer. «Tenía miedo, pero ella no lo tuvo, y por eso estamos aquí». Teresa escuchaba con el corazón abierto, no juzgaba, sabía que el miedo había sido más fuerte que muchos, pero ya no lo era. Algo se había roto, sí, pero de esa grieta salía algo nuevo. «No busquemos culpables entre nosotros», dijo al final. «Busquemos que esto no se repita, que no vuelva a pasar en silencio». Ese mismo día, Emiliano llevó una copia del archivo de Abril a la biblioteca del pueblo. Lo colocó en una caja de madera que él mismo había decorado con el título «Para que no se olvide». Lo puso en una estantería junto a los libros de historia local. «¿Y si alguien lo saca y no lo regresa?», preguntó una niña. «Que lo lea primero», respondió Emiliano, «y que lo cuente». Ese gesto tan sencillo provocó algo inesperado. La escuela pidió copias. Otros pueblos mandaron cartas para invitar a Teresa a contar su historia. Una cadena de memoria se tejía lenta, pero firme. Y la voz de Abril, a través de su hijo, ya no estaba sola. Días después, un grupo de jóvenes pintó un mural en la pared de la vieja estación del tren. Mostraba a una mujer con el cabello suelto al viento, un cuaderno en las manos y un caballo blanco a su lado. Al pie, una frase: «La verdad no muere, solo espera que alguien la monte». Teresa, al verlo por primera vez, no pudo evitar las lágrimas. Emiliano le tomó la mano. «¿Te gusta? Es más de lo que soñé, mi niño. Es más de lo que creí posible». Algunos pidieron castigos más duros, otros solo querían cerrar la herida, pero en el fondo, Teresa sabía que la justicia no siempre era cárcel o sentencia. A veces, la justicia era que alguien se atreviera a contar, que los niños supieran los nombres, que los árboles hablaran y que el pueblo por fin escuchara. Y así, sin grandes fuegos ni cadenas rotas, pero con el peso real de lo vivido, Valle de los Sauces empezaba a sanar, no con olvido, sino con verdad. Esa tarde, mientras el sol doraba las ramas del guayabo y Esperanza descansaba a la sombra, Emiliano entró a la cocina con un cuaderno nuevo bajo el brazo. Se lo puso frente a Teresa sobre la mesa con una seriedad que le tensaba el rostro. «Voy a escribir la historia, abuela, con mis palabras». Teresa, que pelaba unas papas, lo miró por encima de los lentes. «¿Y cómo piensas empezarla? Con un «ella no tuvo miedo» y yo tampoco». La cuchilla se detuvo en seco. Teresa parpadeó lento, tragando la emoción que le subía como un río. «Entonces escribe eso, y no te detengas hasta que sepas que dijiste todo». Emiliano abrió el cuaderno. En la primera hoja, con tinta negra, escribió despacio:
Mi mamá se llamaba Abril, y esta es su historia, y la mía. Durante días, Emiliano escribió cada tarde junto a Teresa. Ella tejía en silencio o corregía de vez en cuando, pero lo dejaba fluir. No lo interrumpía. Solo lo miraba y sonreía cuando él levantaba la vista buscando aprobación. ¿Cómo se escriben los días tristes, abuela? Con el corazón en la punta del lápiz, pero sin rencor. Que duelan, pero no envenenen. Y los días buenos, esos los escribes con olor a pan, con la risa que recuerdas, no con la que te faltó. Así, entre apuntes, cuentos y preguntas, Emiliano empezó a entender que la memoria no siempre es un pozo oscuro. A veces es una lámpara y otras una semilla. El cuaderno empezó a llenarse. Emiliano escribió sobre el caballo que llegó manchado de sangre, sobre la carta que su mamá dejó escondida, sobre el día que fueron a la cabaña entre los sauces, y también sobre el miedo, los silencios, las grietas del pueblo y la fuerza de su abuela. ¿Crees que alguien quiera leerlo?, preguntó una noche. No importa si lo leen 10 o 1000, dijo Teresa. Lo que importa es que exista, que quede, que no se pierda. Él asintió y volvió a escribir. Una mañana, mientras montaba a Esperanza en la vereda del río, Emiliano se detuvo y miró el pueblo desde lejos. Era el mismo lugar de siempre, pero algo había cambiado. Las casas ya no se veían solo como estructuras, eran historias, voces, secretos y verdades mezcladas. Antes no veía nada, le dijo a Teresa al volver. Solo polvo y paredes. Ahora veo todo diferente. Porque ya no solo lo miras con los ojos, Emiliano, lo estás mirando con la memoria. Él sonrió. Anotó esa frase en la contraportada del cuaderno. Esa noche, mientras cenaban pan con queso y un té de manzanilla, Emiliano se lo dijo sin rodeos. Te lo prometo, abuela, esta historia va a seguir, aunque tú ya no estés, aunque yo sea grande, aunque nadie me crea. Yo la voy a contar, siempre. Teresa lo miró largo rato, le tomó la mano y la apretó. Entonces ya no tengo miedo, porque sé que mi voz sigue viva en ti, y la de mamá también, y la del caballo, y la del monte, y la del sauce, todas. El silencio entre ellos fue tibio, como un abrazo sin tocarse. Esa noche, el cuaderno quedó sobre la mesa, abierto, y aunque no tenía ilustraciones, Teresa juraría que ahí, entre las líneas de tinta, el rostro de Abril sonreía, no como una ausencia, sino como una presencia que ya nadie podía borrar. La mañana era limpia, con una brisa que olía a monte fresco. Teresa salió al patio con el rebozo al hombro y la mirada tranquila. Emiliano ya estaba afuera, ensillando a Esperanza. El caballo, sereno, esperaba sin prisas, como si supiera que ese día no sería como los otros. ¿Lista?, preguntó Emiliano, dándole una palmada suave en el cuello al animal. Teresa asintió y se acercó con paso firme. Siempre quise hacerlo, dijo, montar con mi nieto y dejar atrás lo que dolía. ¿Y si no lo dejamos atrás del todo? Entonces lo llevamos con nosotros, pero de otra manera. Emiliano le ayudó a subir. Subió él también, y juntos salieron del patio, rumbo al sendero que bordea el cerro. La tierra crujía bajo las patas de Esperanza, pero no había prisa, ni miedo. Mientras cabalgaban por las calles, la gente salía a saludar, ya no con la tensión de antes, sino con una mezcla de respeto y cariño. Algunos niños corrían al lado del caballo. Otros le hablaban como si fuera una leyenda viva. «¡Ahí va Esperanza!», gritó una niña. «¡Y va con ellos!». Don Julián los vio pasar desde su silla bajo el mezquite. Se quitó el sombrero en silencio. Doña Blanca sonrió desde la ventana. Lucía, parada junto a la escuela, levantó la mano en señal de reconciliación. El pueblo ya no era perfecto, ni lo sería, pero algo había cambiado.
La mentira ya no era el idioma oficial. Al llegar al arroyo donde todo había comenzado, Teresa pidió bajar. Emiliano la ayudó con cuidado. Caminó hasta una piedra grande y se sentó. Observó el agua correr. «Aquí apareció», dijo, mirando el reflejo del cielo, así como si trajera la historia amarrada en el lomo. «Y ahora se va con nosotros», dijo Emiliano sentándose a su lado. «Sí, pero deja algo», añadió ella. «Este lugar ya no es solo de miedo, es de memoria, y eso es más fuerte que cualquier cicatriz». Ambos se quedaron en silencio, escuchando el viento entre los árboles. Teresa cerró los ojos y por un instante volvió a ver a Abril, sonriente, libre, entera, y supo que todo valió la pena. De regreso al camino, Emiliano miró hacia el horizonte. «¿Y ahora qué hacemos, abuela?» «Seguimos andando», respondió ella. «No hay final, solo otros caminos. ¿Y si otro pueblo necesita contar su historia?» «Iremos», dijo, «con el cuaderno, con la verdad y con esperanza». Emiliano sonrió, miró al cielo, luego al sendero que se extendía más allá del cerro. Sintió que por primera vez en mucho tiempo no había nada que temer, solo mucho que hacer. Al cruzar el puente de madera, Teresa le apretó la mano a Emiliano. «Escúchame bien, lo que hiciste, lo que hicimos no termina con nosotros». «Lo sé», dijo él. «Por eso lo escribí, para que otros también lo hagan». Ella lo miró con ojos llenos de amor y coraje. «Prométeme que aunque el mundo cambie, tú vas a seguir diciendo la verdad». «Te lo prometo, abuela». Y así, montados en esperanza, siguieron avanzando. Detrás quedaba un pueblo con cicatrices, sí, pero también con una historia recuperada. Delante, caminos que aún no conocían, pero que ya sabían cómo recorrer. Porque cuando la verdad se dice, aunque tarde, aunque duela, deja huella. Y a veces esa huella se convierte en camino para otros. La historia de Abril, de Teresa, de Emiliano y de Esperanza no terminó ahí. Solo cambió de rumbo. Y quién sabe, tal vez en otro rincón del mundo, donde los árboles aún guardan secretos y el silencio aún pesa, esa historia esté por comenzar de nuevo. A veces, la verdad no llega con gritos, sino con el paso lento de un caballo herido. A veces, el silencio es más cruel que la mentira. Pero siempre, siempre hay alguien dispuesto a romperlo. Esta no fue solo la historia de una madre y su hijo, fue la historia de todos los que alguna vez callaron por miedo y de quienes un día deciden hablar, porque recordar no es revivir el dolor, es transformarlo, es darle sentido, es sanar. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en lo que callamos, en lo que heredamos y en lo que estamos dispuestos a defender, entonces no te la guardes. Comenta qué parte te conmovió más, dale like y compártela con alguien que sepa lo que es cargar con una verdad incómoda. Este canal es para quienes creen que las historias reales tienen más fuerza que cualquier ficción. Si quieres seguir acompañándonos en relatos como este, donde el valor, la memoria y la esperanza cabalgan juntos, suscríbete. Hazlo no solo para no perderte lo que viene, sino para que sigamos dándole voz a quienes ya no están y fuerza a quienes aún no se atreven a hablar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.